Amados hermanos, buenos días. Amigos que nos visitan, bienvenidos. Este es el lugar donde se reúne el pueblo de Dios. ¿Qué usted iba a decir antes? Que yo iba a decir que esta era la casa de Dios, pero verdaderamente recordamos una y otra vez que Dios no habita en un edificio hecho de manos de hombre. Él se ha provisto casa para sí mismo, en ti y en mí, donde habita su Santo Espíritu. Así que cuando se reúnen los santos, entonces el pueblo de Dios está allí y es ahí en medio del cual Él habita. Así que una vez más le pido que me acompañe en oración y que roguemos a Él, al Todopoderoso, que habla en nuestras vidas, que durante esta ocasión en que nos reunimos una vez más como pueblo, pero además recordamos dónde quedó nuestra culpa, el gozo de saber que somos perdonados, se fije en nuestros corazones hoy y siempre. Así que juntos le pido que oremos. Oh buen Dios, invocamos tu nombre. A ti clamamos y podemos decir, no solo preguntar que a quién tenemos en los cielos, sino también responder al Todopoderoso, al Grande, el Eterno, el Dios tres veces santo, que ha mostrado su amor con nosotros, que ha sido misericordioso, paciente. Es nuestro Dios al que servimos y a ti, oh Señor, alabamos. Por lo cual te pedimos, háblanos. Te necesitamos tanto, oh Señor, que hemos resuelto como pueblo reunirnos aquí para escuchar tu voz. Por lo cual te pido, agrádate una vez más en hablar a tus escogidos. Mira la reunión de los santos, edifícalo con tu palabra. Y me corresponde, oh Dios, ser fiel a ella. Por lo cual te pido, no solamente dame entendimiento, sino también palabras apropiadas. Que la gracia, oh Señor, de tu evangelio sea notorio en cada una de las palabras que exprese. Concédeme, oh Señor, no solamente el gozo de poder compartir en público lo que te has agradado en mostrarme en lo secreto, sino que también nuestros hermanos nos regocijemos en ti, porque de eso se trata, de contemplar tu grandeza y exaltar tu nombre. Una vez más, oh Señor, sabiendo lo que somos y abriendo nuestros ojos para verte, solo podemos decir, perdónanos. Perdona, oh Señor, nuestro hablar, perdona nuestro actuar, aún perdona nuestra quietud. Porque en todas estas cosas hemos sido encontrados en falta. No solamente hemos errado al blanco, sino que hemos transgredido, hemos cruzado la línea a no corresponder a tu voluntad. Pero venimos a ti confiadamente, porque tú nos has dado a conocer tu carácter, que eres un Dios perdonador. Por lo cual no solo nos acercamos con confianza, sino que te pedimos, da a conocer a este grupo de hombres y mujeres, de niños, de mayores, que hoy se reúnen, esta verdad, que no solo te deleite en perdonarnos, sino que también tú estás con nosotros para bendecir nuestros pasos. Ayúdanos a andar en tus caminos, porque es lo que más necesitamos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. En el día de hoy, yo le veo hermosos. Tengo los lentes aquí porque por alguna razón los lentes tienen como una filtración. Y lo puse aquí un momentito para que no me dificulte. No son los ojos míos, son los lentes. Entonces, cuando se corrija la filtración, me lo pongo otra vez. Le veo hermoso a pesar de que no tengo los lentes puestos. Y una de las razones por las que le veo así es porque la Biblia dice que tú y yo somos bienaventurados, somos dichosos. Y no sé si a usted le pasa, hay una visión externa de la persona, pero hay una interna. Y a veces uno le dice al otro, mira, esa persona es hermosa. Y cuando el otro no conoce, dice, ¿en serio? No, pero yo no me estoy refiriendo a la carrocería, es al motor. Es que es bello, es hermoso en lo interior. Así que en los ojos de Cristo le veo hermoso, porque ustedes y yo compartimos la dicha de que siendo pecadores hemos sido perdonados. Así que de eso hablaremos en esta mañana, de la dicha del perdón, basado en el Salmo 32, por lo cual le animo que entre tanto voy introduciendo, ustedes vayan buscando en su Biblia Salmo 32.
Cuando lo tenga a mano me dice amén, para estar seguro de que todos están junto conmigo. Excelente, así que déjelo marcado ahí. Mire, la Biblia casi siempre trae una cinta como esta, usted la coloca ahí. Y yo entonces voy a hacer una breve introducción para luego irnos al texto. No sé cuántos de ustedes han notado que en la orilla de la playa regularmente hay arena y ¿qué más? Y roca. Casi siempre en la orilla de la playa, estoy ahora en la parte introductoria, nosotros encontramos arena y roca. ¿Qué significa eso? Que hay una de ellas que es muy voluble, es decir, cambia con facilidad. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a escribir en la orilla de la playa? Bueno, hay 6 personas aquí que todavía no queda un niño adentro y escribimos a la orilla de la playa, bueno, aparecieron otros niños. Y si se da cuenta, si estamos muy cerca de la orilla, ¿qué sucede cuando viene la ola? Se lo lleva todo y lo borra. Pero no pasa así con las rocas. De hecho, uno de nuestros entretenimientos favoritos cuando vamos con las niñas a las playas es encontrar roca en la orilla, piedrecitas, y empezar a analizar si esto es un perrito, si esto tenía una letra o cualquier otro elemento. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Si usted estuviera en la orilla de la playa y le tocase grabar estos 2 términos, yo quisiera que usted me diga dónde lo coloca. Si uno de esos términos fuera la culpa, ¿dónde usted le escribiría? ¿En la roca o en la arena? Ah, pero ustedes son muy buenos estudiantes. ¿Y por qué en la arena? Porque en la arena viene el agua y se lleva nuestras culpas. ¿Y dónde usted pondría entonces el gozo de saber que no es culpable? En la roca, en aquel lugar fijo, permanente, donde no se puede borrar. Así que esto es simplemente a modo de introducción y de ilustración. Porque no es el agua del mar la que borra nuestras culpas. Ah, pues yo pensaba que había que tirarse de espalda al mar cuando uno estaba en mala. No, eso no es necesario. El cristiano no necesita eso. Ahora bien, lo que limpia todas nuestras culpas es algo que hoy recordamos, que Cristo murió y derramó su preciosa sangre para que todos nuestros pecados fueran limpiados una vez y para siempre. Así que en este contexto de Santa Cena vamos a recordar eso, la dicha de haber sido perdonados. No es que seremos, es que ya somos perdonados. Porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. Por esa razón Él nos dice hacer esto en memoria de mí. Pero mire, parece que en ocasiones nosotros no escribimos la culpa en la arena, sino en la piedra. No sé si a usted le pasa, pero yo he descubierto muchas veces que mis culpas no han sido olvidadas. Que Satanás, que es padre de mentira, en muchas oportunidades yo le recibo como veraz. Y abrazo no solamente la culpa por mi pecado, sino que dejo de lado el precioso sacrificio de Cristo. Así que una de las cosas que queremos en esta mañana es ver a la luz de las Escrituras que eso no es así. Y para ello le he pedido que vayamos al Salmo 32. Pero antes de leer en el Salmo, yo quiero que consideremos algunos elementos, no solo de la estructura del Salmo, sino también de la ocasión del Salmo. Este Salmo es escrito por David. Y yo sé que inmediatamente usted escucha culpa y David, y cuando usted suma, al final lo que le da es el caso de Uría Eteo. Pero David no solamente tuvo dificultades con Dios, no solamente pecó por ese asunto, sino por otros asuntos más. De modo que no sabemos con precisión el momento en que David escribió este salmo, pero sí es claro que cuando nosotros lo leemos se nota que el que está detrás de la pluma ha entendido muy bien no solamente la dicha de ser perdonado, sino el medio por el cual accedemos a ese perdón y la actitud de aquellos que lo han recibido, gozosos, alegres, porque Dios no te inculpa de pecado. Así que al David tomar tiempo para escribir esto, y sabemos que David es el digitador, porque el autor, ¿quién es? Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Y por qué usted dijo digitador? Para que fuera más entendible para nosotros, o el escriba quizás en aquel tiempo. Entonces David hace esto, escribe este salmo, y si usted observa en su Biblia, no sé si la suya lo dice, verá que dice masquil. Eso significa o se asocia con un salmo cuyo propósito es instruir. Regularmente cuando este término aparece en el hebreo, no es que exactamente signifique eso, pero está regularmente ubicado en salmos que tienen como propósito instruir o enseñar. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Y vamos a empezar a leer el salmo y usted notará que aparece una palabrita que dice Selah. Vaya a ver si su Biblia lo tiene.
y cuente conmigo, dígame cuánta usted tiene en el texto, desde el verso 1 al verso 11 del Salmo 32. ¿Cuántos Selah usted tiene? 2, 3. Ok, así que nuestro texto completo lo vamos a dividir en 4 partes. Pero usted dijo que eran 3, sí, para una sección inicial, que sería una primera división, y las 3 que sigue. Así que serían 4 partes. Con esto en mente, ahora sí, vamos al texto. Primero leemos y luego entonces nos centramos en exponer de manera cuidadosa cada parte. Salmo 32, empezamos en el verso número 1. Esta primera parte o sección podemos básicamente describirla como la dicha, la bienaventuranza, vamos a decir, lo que distingue a aquellos que han recibido la culpa. Y estas son las palabras del salmista: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Verso 5, ¿qué hizo entonces el salmista? Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Verso 6, ¿cómo lo hizo? El medio. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cántico de liberación me rodearás. Verso 8. Aquí él expresa entonces ese componente de instrucción o acompañamiento. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No sea como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia los rodea. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilos, todos los rectos de corazón. Así que en breve, cuando nosotros leemos estos 11 versos, encontramos la siguiente estructura, 4 puntos. En los versos del 1 al 4, él pone en alto la dicha de aquel que ha recibido el perdón. Y hace una comparación contra aquel que ha sido evidente sus culpas y transgresiones y el que ha recibido el perdón. El verso número 5 hace un enfoque a esa actitud de aquel que ha visto su culpa, que la confiesa delante de Dios, esperando recibir entonces la misericordia de parte del Señor. Así que se destacan 2 elementos en este verso número 5. No solamente la confesión del pecado, sino también la grandeza del Señor. ¿Por qué medio hacemos eso? Es lo que apreciamos en los versos 6 y 7 cuando hablamos de la oración y esa protección divina. El salmista ve al Señor como su escondedero. Si yo estoy en culpa, si yo estoy en problema, entonces la presencia de la autoridad supone para mí un problema grande, un mal mayor. Recuerda las palabras del salmista: tu mano pesa sobre mí. No obstante, ¿qué observamos aquí? Que en esa autoridad, ese Dios 3 veces santo, ya no es un problema para el salmista. Todo lo contrario, allá que yo corro, tú eres mi refugio. Mírenlo de esta manera: si yo fuera un ladrón de vehículos y estoy abriendo un vehículo y viene a la policía, ¿qué es lo normal que yo haga? Correr. Pero si yo fuera quien le roban el vehículo, ¿qué es lo que yo haría? Ir hacia la policía. Así que es la misma autoridad, pero cambia la actitud del sujeto. Uno que ha sido perdonado, en lugar de correr de Dios, va hacia Él. Y todas las veces que peca, conociendo quién es Dios, se acerca con confianza. Por eso, la instrucción en el verso 8 y 11, básicamente pone de relieve el dolor que provoca no solo el pecado, sino la vida de los impíos, aquellos que viven apartados de Dios, y el gozo en contraste que reciben aquellos que han confiado en Él. Así que, con estos 4 puntos en mente, vamos a ver cada uno de ellos de manera breve. Y digo breve porque reconocemos que mucho lo que se pudiese decir de cada una de estas pausas contemplativas. Recuerdan el Selah en los Salmos. Es como un interludio, es como una pausa donde yo me estoy
intencionalmente obligando a meditar en lo que he dicho. Así que en la primera parte del Salmo, específicamente en los versos 1 al 4, el salmista hace una primera pausa y la pregunta es: ¿sobre qué debemos meditar? ¿Qué cosas allí quedan a nuestros ojos para reflexionar? Yo le animo a que consideremos dos de ellas: el pecado y el perdón, respecto a este primer punto. Al ver el texto, el salmista dice cuán, tratando de mostrar que es algo escaso, bienaventurado, o sea, no es algo que todo el mundo tiene. Mire, lo que abunda es la culpa por el pecado, pero no todos tienen la dicha de recibir el perdón divino, el perdón de Dios. Yo pudiese en un determinado momento sentirme cómodo con mi pecado, parecer que todo va bien. De hecho, no es extraño ver cómo impíos mueren, como dicen popularmente, como una palomita en su cama. Pero nosotros sabemos que ahí no acaba la historia, de modo que hay un problema mayor. Así que no se trata de qué cómodo me sienta yo con el pecado. La dicha, la bienaventuranza está en saber que aunque yo muera trágicamente, yo estoy bien porque morí en paz con mi Dios. Así que en primer orden tenemos que considerar lo que es el perdón, lo que eso implica para aquel que lo ha recibido. Así que veamos estos tres elementos vinculados al perdón. Son palabras que aparecen en los primeros 3 versos. Observe que él dice: es bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada. Piense en el perdón. Eso significa que usted no tiene deuda. Alguien lo libró, alguien cubrió o pagó por usted. Lo hemos dicho y no nos cansamos de repetirlo, porque nuestra memoria es tan frágil como las letras en la arena. Pero queremos que Dios nos dé no solamente el entendimiento, sino también la capacidad de recordar y actuar en función de ello. ¿A qué nos referimos? Si la paga del pecado es muerte, solo y únicamente por Cristo yo tengo vida eterna. Así que no importa cuánto yo me esfuerce, no importa lo que yo haga humanamente hablando, no podré nunca saldar esta deuda. La única forma de nosotros ser visto como justo delante de Dios es cuando el justo tomó el lugar de nosotros. Cuando Cristo en el madero tomó todos nuestros pecados para que hoy pudiéramos escuchar la palabra perdonados. Así que al hablar del perdón, está entre líneas muy claras 2 cosas. Yo no puedo perdonar, entonces tú me tienes que librar de la deuda. De modo que es Dios a quien debemos el que toma la iniciativa de librarnos de ella. Pero no solamente se habla de aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas, también se habla de un pecado cubierto. Y yo sé que la transgresión, que el pecado, todo eso apunta en la misma dirección, pero hay elementos aquí a considerar. Cuando yo hablo cubierto, me estoy refiriendo a algo que ya no es expuesto, ni a los ojos de los hombres, ni a los ojos de Dios. Así que el sacrificio de Cristo no tapó solamente, sino que borró. Porque yo pudiera tapar. Estoy tapando el micrófono. Usted no lo ve, pero está ahí. Pero el sacrificio de Cristo es aún mayor. No tapó, sino que quitó. Completamente, una vez y para siempre. Así que el salmista no solamente está hablando de un pecado cubierto, sino también de un pecado borrado. Recuerden que el pueblo de Israel tenía como práctica presentar un sacrificio por causa de su pecado. Y ese pecado quedaba cubierto, pero había una ocasión en que sería borrado. Eso fue en la cruz. Entonces, a ver si estoy entendiendo, Pastor Ramón. Usted lo que dice es que en el Antiguo Testamento todo estaba tapado, sí, como la basura debajo de la alfombra. Pero entonces no estaba limpio. Sí, cuando vino Cristo sacaron la basura debajo de la alfombra y ahora está todo limpio. Dios en su paciencia esperó en Cristo para cobrarse todos los pecados desde Adán hasta Cristo. De modo que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento un solo sacrificio fue suficiente. Así que no solamente fuiste perdonado porque no podías pagar, también tu pecado fue quitado, y eso es una muy buena noticia, porque ya no hay quien me inculpe o quien me traiga la factura otra vez. Y mire esto qué interesante.
Si no hay nadie que me inculpe, es incobrable mi deuda. Hace unos años, cuando todavía la compañía de distribución eléctrica no era Edenorte, para la región norte, sino que era CDE, nos mandaban unos recibos pequeñitos, como rectangulares. Yo sé que quizás hay gente aquí, recuerdan eso, los demás son muy jóvenes. Entonces, en aquel tiempo, esos recibos había que guardarlo, porque si no, por alguna razón que todavía yo no termino de entender, aparecía una deuda. Y si usted tenía su recibo con el ticket de pago o el sello de pago, entonces usted no debía. Recuerdo en una oportunidad, en mi casa había un pequeño colmado y mi mamá era muy rigurosa con el tema de los recibos. Y en una oportunidad se traspapeló un recibo. ¿Y qué usted cree? Como dirían algunos por ahí, el diablo nunca duerme. Aparece una deuda y precisamente en el periodo donde falta un recibo. El monto de la deuda no coincidía con el recibo faltante, pero había una deuda. El tema es que después de mucho buscar, apareció el recibo. Y yo me sentí con tanto gozo cuando yo fui a Edenorte a pasarle ese recibo, para que ellos vieran, no que era equivalente la deuda presente con el recibo, sino que no existía deuda por la continuidad del pago. Si pagué enero, si pagué febrero, entonces no puedo deber a enero porque ya yo lo pagué. Entonces la continuidad del pago nos libró de la deuda, pero esa deuda era incobrable. Ellos tuvieron que buscarle su forma, pero a nosotros no pudieron cargarla. De igual manera es el pecado y la culpa. Cristo pagó por ella en la cruz. Cuando Satanás venga y traiga tus pecados pasados y aún tus pecados presentes, recuerda que hay provisión suficiente en el sacrificio de Cristo para que tú digas, eso es incobrable, Cristo pagó. Pero hay que buscar el recibo. Porque mientras usted no busca el recibo, usted está en angustia. Observe esto, verso número 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano. Y ahora que estamos en verano, se entiende mucho mejor el tema del calor. Así que mientras el recibo no aparecía, nosotros estábamos en angustia, porque era una deuda importante. Y para nosotros no solamente era difícil la existencia de la deuda, porque apelaba a nuestro orgullo de no debemos, sino que también era difícil porque económicamente no podíamos enfrentarla. Así que eso creó en nosotros angustia. Pero le tengo una noticia. El pecado es peor que el recibo perdido. El pecado genera una angustia, un dolor, un decaimiento, aún en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual, que ninguna otra cosa lo puede generar. A ver, si a usted le ha pasado, le ha tocado confesar su pecado al Señor. Pero no me diga que somos tan santos. 3 gente han confesado su pecado. Cuando usted confiesa su pecado al Señor, ¿cómo usted se siente? Livianito. Usted siente que le quitaron un peso de arriba. Ese peso lo describe el salmista. Y él dice, tu mano, escuche esto. Él decía que de día y de noche sentía esa presión, ese peso por causa de su pecado, de su culpa. Así que si ese es tu estado, seas un hermano que me escucha o un amigo que nos visita, te tengo muy buena noticia. Hay una forma de quitarse ese peso de encima. Y es precisamente de lo que quiero hablarte en nuestro siguiente punto, verso número 5. Ya hemos visto que es bienaventurado, de modo que no es todo el mundo que disfruta del perdón de Dios. Así que aquellos que lo han recibido son dichosos. Hay un gran contraste entre ser culpable y ser perdonado. Pero ese perdón no llega de una manera accidental, sino que Dios abre nuestros ojos para ver su grandeza y descubrir nuestra vileza. Y es ahí entonces que, como el salmista, podemos decir, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Otra vez, aquí el pecado es descrito en diferentes términos. Considere la palabra pecado propiamente. Esta no es otra cosa que una infracción de la ley o no acertar en el blanco. A ver, Dios ha revelado su voluntad en la Biblia. De modo que acertar en el blanco es hacer la voluntad de Dios.
Pero es notorio, evidente, y no hace falta explicar mucho, que todos en este salón y fuera de aquí hemos errado en el blanco. No hemos sido precisos ni en conocer ni en entender, y mucho menos en vivir la voluntad de Dios. Y eso, día y noche, se hace una realidad. Y esta es la razón por la que el salmista no miró que el vecino era complicado, que el jefe era necio, que el primo era una molestia y que el esposo se le escapó al infierno. No, no, no. Esa es la razón por la que él entendió: yo y solo yo voy a confesar mi pecado. Usted puede observar que el salmista está enfocado en Dios y él. Permítame leerle otra vez. Te manifesté mi pecado. Señor, yo le dije a esta barriga verde porque es que me desesperó. Hay quien aguanta eso, lo mismo y lo mismo nadie lo aguanta. Hermanos, no existe una excusa para errar en el blanco. Si lo hicimos es por, como sigue diciendo el salmista, que no solamente hemos sido, vamos a decir, pecadores, sino que ahí se utiliza la palabra iniquidad. Él dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué es encubrir mi iniquidad? Es yo tratar de justificar mi pecado. Con perversidad yo torcí el asunto. Bueno, la Biblia dice que yo no debo mentir, pero lo que yo hice fue que no di todos los datos. Tú mentiste. Porque si la ocasión requería omitir ciertos datos porque no era prudente, hiciste bien. Pero si la ocasión requiere poner esos datos porque se espera de eso, hiciste mal. ¿Por qué digo esto? Porque una persona creyente, una persona veraz, no es que dice todo. Cuidado con eso. Hay algo que se llama prudencia, que es saber qué decir y cuándo decirlo. Así que si en ese contexto yo trato de manipular, torcer el asunto, y en lugar de ello lo que hago es que encubro mi iniquidad, con perversidad he obrado. Estoy tratando de cubrir mi pecado. Y quién sabe, quizás hasta tuviera un parámetro que no fuera Cristo. Pero yo no soy el primer pastor que peca de eso. Ajá. ¿Es tu hermano el parámetro? Nosotros vamos hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Así que ante la presencia de nuestro pecado, tenemos que reconocer: Señor, no hemos hecho tu voluntad. No voy a buscar ninguna justificación para callar mi conciencia. Por el contrario, voy a reconocer que con perversidad lo he manipulado. Pero Él no solamente habla de eso. Él utiliza la palabra: confesaré mis transgresiones. Así que la transgresión no es otra cosa que cruzar la línea. Cuando una autoridad ha definido un límite y nosotros lo pasamos, estamos en transgresión. Hace algunos años recuerdo que pasando en una intersección, miro las luces del semáforo y las veo todas apagadas. Miro para allá, miro para acá, vuelvo y miro las luces, están todas apagadas. Ah, no hay luz. Y como en este país se va la luz, yo crucé. Del otro lado había un caballero vestido de verde esperándome y me hace señas para saludarme. Y cuando yo bajo el cristal me dice: se pasó en rojo. No, yo no me pasé en rojo. Estaba apagado el semáforo. Yo lo vi, usted se pasó en rojo. Bueno, tenía dos opciones. O trataba yo de montar un juicio ahí, no me corresponde, no soy la autoridad para eso. O aceptaba mi multa y apelaba. Me fui por lo segundo. Pero yo estaba luchando con mi conciencia y di la vuelta. Volví otra vez al lugar donde estaba el semáforo y me estacioné. Lo descubrí, el rojo estaba quemado. El verde funcionaba y el amarillo también, pero el rojo estaba quemado. Pero al final yo transgredí. Quizás fue de manera errónea, pero me crucé en rojo. Entonces, ¿qué hice? Pagué mi multa. No había más nada que averiguar. No estuvo bien que estuviera quemada, pero me tocó. Entonces, el punto es: yo no voy a encubrir mi falta, yo no la voy a justificar, yo la voy a asumir y bien. Y algunos de ustedes pensarán: pastor, ¿y cómo fue que le dio tiempo a usted de cruzar y que la me lo parara? Porque como yo pienso que voy obrando bien, dejo pasar una doñita y reduzco la velocidad, me pongo despacito así, le hago señal que pase. Ella cruza y ahí entonces yo se la puse fácil. Me hizo señal que me parara ahí al lado. En lugar de darme un premio, me dio una consecuencia por mi transgresión. Así que otra vez, ¿qué está haciendo aquí el salmista de manera concreta y precisa? Está reconociendo: yo y solo yo he pecado. Nadie más es responsable de mi pecado, de mi transgresión y de mi iniquidad. Solo me corresponde a mí.
Fui yo quien pasé la línea, no otro. ¿Por qué esto es tan importante? Porque yo cuando veo mi pecado entiendo contra quién he pecado. Observa el texto. Confesaré mis transgresiones al Señor. ¿A quién la vamos a confesar? Al Señor. Él es la autoridad. Todos nuestros pecados han sido contra Él. Aún el de mi prójimo es hacia Él. Cuando yo maltrato a aquel que es coheredero o aquel que es elegido o a cualquier otro que sea mi prójimo, yo entonces estoy pecando contra Dios. Porque Él como autoridad puso el límite, ámalo como a ti mismo. Señor, es mi enemigo, también te lo dije, ama a tus enemigos. Así que al ver estas cosas, la reacción propia y de todo santo no solamente es ver la grandeza de Dios y su pecado, sino es responder en oración. Así que vamos a nuestro tercer punto. ¿Por qué medio entonces nosotros apelamos a esa dicha, a ese perdón, a esa factura paga? Básicamente el medio es la oración. Observe cómo dice el verso 6. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cántico, dice, de liberación me rodearás. Una de las cosas que los profetas sabían muy bien era lo que implica la ira justa de Dios. Dios y el pecado no van juntos. De modo que es una reacción normal, deseada, esperada, que Dios se llene de ira ante la presencia del pecado. Sin embargo, los seres humanos, como nuestros pensamientos son limitados, no como los de Dios, tenemos un tope, un límite. Y nosotros decimos, no, yo no soy como el chavo, ya yo llegué a la número 3, ya yo no perdono más. Pero nuestro Dios no es así. Oye las palabras del profeta Miqueas describiendo a Dios. En el capítulo 7 de Miqueas, él reconoce de Dios estas tres cosas. Primero, que Él es santo. ¿Quién como tú, oh Señor? Eres único. Ninguno se compara a ti. Tu santidad y tu perfección ante nuestras debilidades y nuestra vileza, evidentemente despierta la ira. No obstante, tú eres perdonador. Tú perdonas la iniquidad. Y Él termina diciendo esto: misericordioso. Es decir, tú te llenas de ira, pero no permaneces ahí. Una vez nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, inmediatamente tenemos acceso a su perdón. Así que en esta ocasión es propio orar, pedir al Señor: Padre, tú que conoces mis pecados, lo que he hecho, lo que por acción o omisión he estado presente en mi vida, yo te pido, no permitas que la culpa de mi transgresión sea un obstáculo para yo hoy celebrar que soy perdonado en Cristo. Que en esta ocasión de la Santa Cena, no solo yo me vea como lo que soy, dichoso de no ser culpado por Dios por mi pecado, sino que también yo me regocije por ese estado, como nosotros observamos que lo describen más hacia adelante. Ahora, antes de cerrar este tercer punto, no solamente la oración es el medio por el cual nos acercamos a Dios, porque nos estamos acercando a un Dios misericordioso, un Dios que se deleite en perdonar. Mire, una de las cosas que hacen los vendedores es conocer los intereses de sus clientes. Y ellos saben que si logran conectar con el interés, aquello que apasiona al cliente, lo tienen. Dios no es nuestro cliente. Ilustro. Nosotros, porque Él lo ha revelado, sabemos lo que a Él le deleita, lo que provoca gozo en Él, lo que trae su pasión. Y al ver esas cosas, entonces nos acercamos a Él con confianza. Yo me estoy acercando a un Dios que no perdona 7 veces, perdona más de 70 veces 7. Yo me estoy acercando a un Dios que mi pecado lo pone en lo profundo del mar, no porque lo olvida, porque Él es omnisciente, sino porque Él decide no cobrarlo más, porque una vez fue pago. Y en ese estado, no importa cuán grande, grosero, terrible sea mi pecado, yo puedo acercarme a Él y el perdón es seguro.
No solo porque ha sido cubierto, sino porque esas son de las cosas que Dios disfruta, que le apasiona. Mis hermanos, yo decir esto soy grandemente amonestado, porque yo no le puedo decir, y con limpia conciencia hablo, que siempre tengo ese deleite. ¿Cuál deleite, pastor? El de perdonar. Y es un deleite que debemos compartir con Dios. El día de hoy empezamos a trabajar una serie de los atributos de Dios. ¿De qué se estaba hablando hoy? De la eternidad de Dios. Y dentro de los atributos de Dios, nosotros podemos apreciar las cosas que Él disfruta, las cosas que en sí mismo Él ha dado a conocer. Y hay algunos atributos que son transmisibles, es decir, que nosotros podemos compartir ese gozo. Y uno de ellos es el gozo del perdón. Hermano, es muy bueno ser perdonado. Dígame usted, ¿no es bueno ser perdonado? Si usted cree que es bueno ser perdonado, diga como yo, amén. Pero si usted entiende que es bueno ser perdonado, ¿por qué tú no lo das? ¿Por qué no le das la dicha al otro de recibir el perdón? Y aún más, ¿por qué tú no disfrutas eso? Mis hermanos, la culpa nos destruye y el rencor anda junto con ella. Un pendiente con otro nos va a desbaratar. Estamos perdiendo nosotros. Comparte el gozo de tu Dios, que no solo te perdona, sino que te ha enseñado que cuando tú ores, no olvides esto: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así, mis amados hermanos, que hoy es un buen día, no solo para en lo íntimo de la oración decirle: Señor, perdóname por haberle hecho esto a esta persona, sino: Señor, yo hoy resuelvo por amor a ti y como tú has manifestado tu bondad en mí, perdonar. Yo perdono esta transgresión, yo perdono este pecado, yo perdono esta iniquidad. Hágalo también y disfrute no solo de ser perdonado, sino del gozo también de despachar el perdón a otros. Termino con el último punto. ¿Por qué este salmo fue escrito? Porque en verdad nosotros olvidamos con mucha facilidad. Y David quería dar a conocer no solamente la belleza de ser perdonado, sino que a través de la historia también nosotros la pudiéramos recordar, aprender y practicar. Verso número 8, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Ahora usted entiende por qué a veces los pastores o los predicadores hablamos y pareciera que nos pasaron un chivo y le estamos diciendo lo tuyo. No es Dios. Es Dios que a través de la exposición de su palabra tiene los ojos puestos en ti. Y Él va a aconsejarte en el área que tú necesites. Así que es cosa buena prestar atención. Porque parece, sigo leyendo, verso número 9, no seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlo, porque si no, no se acercan a ti. Mis hermanos, todo esto que hemos visto hoy no es únicamente que sea bello para contemplarlo, es que es precioso para vivirlo, para disfrutarlo. Qué bueno es saber que yo he sido perdonado. Qué bueno es yo perdonar a otro. Qué bueno es saber que Dios ha dejado un medio para que todas las veces que yo me caiga, tienda la mano la oración. Y qué bueno es saber que al que le estoy tendiendo la mano es un Dios misericordioso, compasivo, clemente, que siempre me va a sujetar, no me dejará en el piso. Todas estas instrucciones no solo están en este salmo, sino que la vemos como un eco en toda la Escritura. Por esa razón, no seamos como, dice aquí, como el mulo o el caballo, que solamente se acercan o reaccionan con el dolor. Eso es propio de los impíos. Mire lo que dice el verso número 10. Muchos son los dolores del impío. ¿Qué es un impío? Una gente que no cree en Dios. No, espérese. Un impío es una gente que vive sin tomar en cuenta a Dios. Como cristianos muchas veces actuamos como impíos porque no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Ay, pastor, pero esto es una mesa de reconciliación y usted ha acabado con nosotros hoy. Porque si tú no ves la santidad de Dios, no entenderás la vileza de tu pecado. Y mi meta es esa, que tú veas lo grande que es Dios para que te regocije en que Él te ha perdonado.
hemos caminado en impiedad, no solo en lo público, también en lo privado. Porque aunque nadie ve tu YouTube, Dios sí lo ve. Y hasta la contraseña la tiene. Aunque nadie sabe lo que tú piensas, Dios también. Él lo sabe. Y mire, la Biblia dice que antes de que la palabra esté en la boca, ya Dios sabe lo que hay aquí. Así que antes aún de nosotros pecar, Dios está al tanto de lo que va a pasar. Con todo y eso, miren qué palabras más tiernas. Miren qué hermoso esto. Vuelve y lea conmigo. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué bueno es Dios. No nos desechó. Por el contrario, yo lo voy a acompañar. Tenemos un acompañamiento en Él. Él va con nosotros. Eso no es algo así como, ¿usted entendió, hermano Jonathan? Sí, vaya con Dios. No, así no, así no. ¿Entendiste? Sí, pues yo te acompaño. Imagínese que la clase de hoy fuera aprender a detonar una bomba. Yo le explico a usted cuáles son los cables y cómo debe hacerlo. Al terminar, le doy un examen, a usted le va bien. Y entonces, ok, vamos a la primera práctica. Hermano Rafael, toca detonar la bomba. Vaya con Dios, me llama cuando todo termine. No, así no. Pastor, ¿usted cree que me enseñó? Sí, pues acompáñeme. Vamos juntos a enfrentarnos a este peligro. Nuestro pecado es 10,000 veces más explosivo y letal que una bomba. Y nosotros pasamos esto por alto. Dios no nos está mandando a detonarla. Dios nos está diciendo que Él está a nuestro lado para enseñarnos cómo lidiar con Él. Yo confesaré mi pecado y a su vez para mostrarnos su amor, yo te perdonaré. Y mire qué interesante, es un Dios personal. Aquí no hay línea de producción, nuestro Dios no es industrial, nos hizo a mano. Dios sabe cómo tratar contigo y cómo tratar conmigo. Yo lo voy a hacer con mis ojos puestos en ti. ¿Y por qué tú lo estás haciendo así? Porque yo sé cómo es Ramón, así que tengo que hacerlo. Si yo no lo hago así, no se va a acercar a mí. ¿Y cómo tú lo traíste? Como el mulo y el caballo, con dolor. Llegó derechito, no se le perdió el camino. Así que sea que Dios nos lleve por el camino del bien a responder a su instrucción o nos discipline como tenemos que hacerlo con el mulo y el caballo, buena cosa es terminar con Dios. Señor, si ese es el medio, si ese es el mecanismo, acompáñanos en esto. Tú no nos estás dejando solo, por el contrario, estás a nuestro lado. Así que nos conceda el Señor no solo entender su palabra, sino responder de esa manera. ¿Cómo responden aquellos que han entendido que sea la disciplina o la instrucción que nos lleve a Dios nos hace bien? Estas son las palabras, verso 11, alegraos en el Señor y regocijaos, juntos dad voces de júbilos, todos los rectos de corazón. Concluimos, hermanos, entonces, todos los cristianos comparten la dicha del perdón, el gozo inefable de ser librados de la culpa. Eso es lo primero que vemos en este texto. A seguidas, el pecado, dice, encubierto, acabará con nuestros cuerpos. Sentiremos que nuestra vitalidad es cada vez menor, pues la mano de Dios pesa sobre nosotros. ¿Qué hacemos? La única forma de escapar de las consecuencias del pecado es confesándolo en oración, conscientes de que solo la preciosa sangre de Cristo puede limpiar nuestras conciencias. Así que a modo de aplicación, esto es lo que mínimamente apreciaría Dios que nosotros hiciéramos. Hermano, tienes la dicha de haber recibido el perdón por tus pecados. Gracias al sacrificio perfecto de Cristo, no seas atrapado de la culpa. Recuérdate que la escribiste en la arena, no en la roca. Deja que Cristo la limpie y la quite de ti. Por el contrario, regocíjate en el perdón recibido. Una vez más, no encubra tu pecado, hermano. No responsabilices a otro por tus perversidades. Reconoce tus transgresiones delante del Señor. Por último, presta oído a la instrucción divina. No solo te librará de muchos dolores, también traerá a tus ojos la luz necesaria para no desviarte del camino del bien. Y antes de bajar de este lugar, yo quiero hablar a los amigos que nos escuchan. Y quiero recordarte el verso 5. Esto hizo el salmista cuando vio su pecado. Si te has sentido retratado, si te he descrito en alguna manera, no lo he hecho yo, sino la palabra del Señor.
Esta es la respuesta que se espera de todos aquellos que han visto la grandeza de Dios y han reconocido su necesidad de Él. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Tú sabes cuál es tu parte? Confesarlo. ¿Y la de Dios? Perdonarlo. No mañana, no después, aquí y ahora. Este es el momento. Todavía Dios puede ser hallado. Mientras Él pueda ser hallado, confiesa tu pecado y alcanzarás misericordia. Oremos. Buen Dios, te has agradado no solamente en recordarnos la dicha que tenemos, sino también en mostrarnos, oh Dios, cómo debemos responder a ella. Que esta ocasión en que celebramos la cena del Señor y recordamos que todos nuestros pecados han sido cubiertos, que la culpa, oh Señor, no domine nuestra mente. Que con limpias conciencias podamos acercarnos a ti, sabiendo que tú nos ves como justo, no por nuestro desempeño, sino por tu buena voluntad. En tu misericordia enviaste a tu Hijo a su tiempo y hoy podemos decirte, Abba Padre. Hoy podemos referirnos a ti no como nuestro juez, sino como aquel que ama nuestra alma, como un Padre bueno. Queremos pedirte una vez más, oh Señor, que tú nos des entendimiento de estas cosas y como el salmista, sea en nosotros una costumbre confesar nuestro pecado. Líbranos, oh Señor, de encubrirlo. Por el contrario, danos entendimiento para reconocer que solamente nosotros hemos pecado. No tiene que ver nada las circunstancias ni las personas. Somos nosotros los que necesitamos crecer a la estatura de Cristo. Por lo cual, te rogamos que en esta mesa de reconciliación no solo nos pongamos a cuenta contigo, sino que lo hagamos con gozo y que disfrutemos de esa dicha que tenemos, tal como lo dice el salmista. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilos, todos los rectos de corazón. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Es nuestra costumbre compartir la cena del Señor, no solamente con cristianos evangélicos que han sido bautizados por inmersión, sino también cualquier creyente que nos visita de otra iglesia. Es un privilegio para nosotros que participen. Nuestros hombres en breve van a compartir los elementos. Entre tanto, meditemos en las grandes cosas que Dios ha hecho entre nosotros.